Estupendo. Bueno, eh, buenos mediodías, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este es el quinto encuentro de esta serie que hemos llamado Riesgos legales de la inteligencia artificial. Hoy ponemos cierre, hoy cerramos el ciclo de 2021. Esperamos volver, pienso que vamos a volver el año que viene con alguna cosa. El tema de hoy, nos acompaña acá, como siempre, Marcelo García Sellar, de Gordó Lioguel. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Marcelo? Juan? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a dedicar tiempo hasta las 2 menos cuarto, digamos, vamos a dejar un rato para preguntas. Eso lo pueden hacer a través del chat o a través de la parte de preguntas. El tema de hoy va a ser inteligencia artificial y creatividad. Esto siempre fue la promesa de la inteligencia artificial, digamos, el atrapar todas las cosas que las personas podían hacer, y se va manteniéndose como promesa en la medida en que inteligencia artificial se va ocupando de aquello que todavía no estamos seguros de saber hacer. O sea, ya mirar por computadora ya lo sabemos hacer, crear, no sé si lo sabemos hacer, entonces eso abre el tema de que nos podemos dedicar a eso de inteligencia artificial. Yo cuando era chico, había en Montevideo había una frase que se decía que era, antes de hablar, que sería decir unas palabras, y me gustaría hablar un poquito de lo que pasó con los hipopótamos. ¿Vieron esto de los hipopótamos que Pablo Escobar había llevado a Colombia para su zoológico? Había llevado 4 y se empezaron a reproducir, y hoy hay decenas de hipopótamos en algunos de los ríos de Colombia, y están representando un problema grave porque no pertenecen a esa ecología, y entonces están viendo si los matan, si los castran, si les dan pastillas anticonceptivas, y eso no tiene mucho que ver con lo que hablamos acá, pero lo que sí tiene que ver es que Estados Unidos le dio estatus de persona a los hipopótamos, no sé si a todos o en particular a esos hipopótamos, para que algunos de sus temas puedan ser tratados dentro de las cortes de los Estados Unidos. Son personas como... Marcelo, antes de entrar con la inteligencia artificial, dejemos los hipopótamos. No, vos sabés que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy, porque el caso de los derechos de los hipopótamos se vincula al tema que vamos a conversar hoy, por el tema que la creatividad llevada adelante por actores no humanos ha tenido su paso por los animales, y que ya ahora te voy a comentar el caso, y esto nos lleva a discutir qué otros titulares de derechos no humanos pueden llegar a existir, si los hay o si pueden llegar a existir. Que esto es un tema que vamos a estar debatiendo hoy. Vos sabés que cuando comentabas el tema de los hipopótamos, en relación a nuestro tema de hoy, estuvo el caso de la selfie del mono. El tema de la selfie del mono era, un señor se olvidó una cámara en una reserva de animales, un mono agarra la cámara, cuando no se sacaban fotos con los celulares, sino con camaritas digitales, que ya aparece la Kodak Fiesta a esta altura del partido. Y sacó 2 o 3 fotos bastante lindas. De hecho, se sacó una selfie con la cámara que tiene un encuadre casi perfecto. Entonces, esto generó un conflicto entre el dueño de la cámara y una asociación que se autoinvocó derechos de representación de los animales. El caso finalmente terminó en una transacción extrajudicial, que después la Corte americana americana o australiana, no recuerdo bien ahora, terminó de convalidar, pero el debate era que el dueño de la cámara decía, la foto es mía, porque la cámara es mía,
y esta organización representante de los derechos de los animales, digamos, representación de vuelta, autoasignada, digamos, no es que se juntaron los animales en un lado y dijeron que nos representa esta organización. Decían, no, esto no puede ser mecánicamente asignado al titular de la Cámara porque los animales tienen derecho, entonces si genera una monetización de alguna forma debiera beneficiar a los animales y en particular a este mono tan simpático que fue quien sacó la foto. Y además esto se encadenaba con un fallo que tampoco terminó de ser resuelto, que tenía que ver con caza de ballenas, que también el caso finalmente no se resolvió por un tema sustantivo, sino por un tema procesal. Hubo una deficiencia ahí en la parte que demandaba la protección de los derechos de las ballenas al invocar los derechos, la representación de las ballenas, o sea, un tema meramente procesal. Pero si vos decantás todo esto, el tema que se vincula con la inteligencia artificial, y está buena la introducción con la nota de color de los hipopótamos, es, uno, alguien que no sea un humano puede crear. Dos, estos creadores no humanos pueden tener derechos y si los tienen, ¿cómo los ejercen? Y en el medio también hay como zonas de grises. Vos decías, bueno, los hipopótamos, alguien los va a representar en el tribunal para que no los castren, no los maten y eventualmente no los deporten a África o háganlo con los pobres hipopótamos lo que alguien quiera hacer, digamos, para defender sus derechos. En el caso del mono, hubo una representación procesal. Ahora, hay un artista argentino que hace instalaciones, que es Saraceno, donde utiliza arañas. Pone las arañas. En una habitación cerrada, las arañas crean sus telas. Y Saraceno, la obra que él crea, y después vamos a hacer una consideración sobre qué es crear en este contexto, lo que tiene es una instalación armada por telas de araña donde él no puede saber hacia dónde van a ir las arañas, qué van a hacer o qué van a hacer, cuántas telas, en qué lugar de la habitación, y además captura el sonido que hacen las telas y lo transforma en pistas de audio. Entonces, arma una especie de experiencia inmersiva, de arte conceptual, muy premiado y muy reconocido. Nadie habló en favor de los derechos de autor de las arañas. Entonces, el problema es, una ballena sí, un mono también, el hipopótamo también, y las arañas. Entonces, el problema es en qué lugar de la escala de inteligencia, voluntad, creatividad podemos ubicar un actor no humano creando para eventualmente atribuirle derechos o no, y si ese actor no humano tiene derechos, ¿quién tiene por detrás? Entonces, toda esta introducción es para plantear los ejes que vamos a estar discutiendo hoy, con algún caso judicial ya de por medio, y mucha práctica en el mercado. Me parece súper interesante. Yo había pensado hablar al final sobre los... Hay un tema ahí que para mí me resuena, que son el software libre. A ver, no hay ninguna entidad en este momento que defienda los derechos de las inteligencias artificiales. No invoques a nadie. Si vemos la película Her, ahí uno se puede empezar a imaginar que podría haber gente ahí. Pero, bueno, ahí todavía no hay nadie, digamos, pero... Ahí todavía no hay nadie, pero sí te diría que hay colegas que se han planteado el tema. Para mí es un planteo todavía hoy un poco prematuro, porque si vos querés hablar de atribuirle derechos a una inteligencia artificial, básicamente tenés que cargarte toda la legislación
civil y comercial de todas las jurisdicciones, porque el derecho está pensado en escala humana. O sea, conceptos de identidad, capacidad, dolo, culpa, responsabilidad, obligaciones, derechos, están pensados en términos de una persona humana que es quien ejerce, quien sufre una sanción, quien tiene obligaciones, y todas las estructuras a las cuales se le atribuye de forma ficticia alguna voluntad, como a los seres humanos, como las organizaciones, las sociedades anónimas, una fundación, que también tiene actos que son jurídicamente relevantes, también tiene obligaciones, en el fondo están gobernadas por personas humanas. Entonces, en algún momento del recorrido, siempre terminamos en la persona humana. Ok. Igual, Bien. tu pregunta es sumamente interesante. Sí, pero me parece que nos fuimos un poquito lejos de lo que yo tenía ganas de hablar hoy, No, sí, porque volvamos un poco volvamos al tema de creatividad. volvamos Ahora al ya tema. sabemos que las computadoras juegan juegos, sabemos que las computadoras a través de inteligencia artificial pintan, generan música, generan textos, conversan con nosotros a través de chatbots. Y lo que nos interesa acá es, bueno, y cuando yo veo una pintura de esas o cuando escucho una música de esas, hay un sitio que recomiendo del que hablamos, un lugar que se llama Google Experiments. No quiero hacer propaganda específicamente de eso, pero hay una cantidad de cosas sobre generar. El otro día le mostré a mi hijo que vos hablás y te pone una imagen en pantalla, ¿sí? Con rojos y blancos, así que se mueve de acuerdo a tu voz, ¿sí? Y que dicen que utiliza inteligencia artificial y en ese tipo de cosas. En ese tipo de cosas, como en GPT-3, como en esas cosas, volvemos al punto de quién es el autor, quién es el autor, tiene derechos, cómo funciona todo eso en las pinturas, en la música, en las películas. Bueno, acá tenemos un montón de ejes para recorrer, porque las leyes sobre derecho de autor, lo que están construidas, digamos, acá yo haría una sutileza que por ahí para un público jurídico es más divertido, más fácil de entender. Si los estoy matando, simplemente me insultan por el chat, no hay ningún problema. Pero vamos a tratar de hacerlo fácil. Claro, sí, vos, Juan, me decís, cambiemos de tema. Hay en el mundo de las leyes que se dedican a la propiedad intelectual, y ahora van a ver por qué es tan relevante un enfoque u otro, hay como dos grandes corrientes. La del derecho de autor, que es más la idea predominante en Europa, en Latinoamérica, donde el derecho está pensado en términos de una persona que crea, una persona humana que está creando, ¿sí? El escritor, la pintora, el fotógrafo, una artista que escribe una letra de una música, un creador humano. En el mundo anglosajón, el concepto es el de copyright. Básicamente, más que en el mundo anglosajón, sería la influencia del derecho norteamericano en el mundo de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la gran industria cultural tecnificada es el cine, la primera, así a nivel masivo. Entonces, como había que nuclear la creatividad de muchas personas humanas aportando, entonces lo que el derecho norteamericano hace es decir, bueno, nosotros no nos vamos a preocupar tanto por los derechos de los autores, sino por proteger los derechos de aquel que invierte en concentrar todo ese conjunto de creatividad, y por eso sale la idea de copyright. ¿Quién es el que tiene el derecho a copiar? Y de alguna forma quien tiene derecho a copiar tiene derecho a no solamente a la reproducción, sino a la distribución, comercialización, explotación, etcétera, etcétera. Son dos corrientes distintas. Una es quien invierte es el titular del derecho, el otro es quien crea es el titular del derecho. Entonces, de acuerdo al tipo de obra que estemos hablando, un enfoque es más cómodo que otros.
Esto como un comienzo. Entonces, Ujú. al final del día, ¿cuál es la puerta que termina eligiendo la creación a través de inteligencia artificial? Y se va a desempeñar de una forma más cómoda en el mundo del copyright que en el mundo del derecho de autor. Entonces, vamos a ir recorriendo algunos ejemplos a partir de lo que vos me proponías en tu pregunta. Pintura. Y digo, vamos a tomar 2 o 3 ejemplos para después pasar a la otra capa, que es cómo se va alimentando esa inteligencia artificial para producir una obra. Porque el gran problema que plantea desde el punto de vista jurídico la inteligencia artificial es, una vez más, vos tenés un dispositivo legal pensado en términos de seres humanos y tenés un mediador no humano que emula una vez más las capacidades humanas. Ejemplo, colectivo artístico francés conocido como Obvious Art. Obvious Art saltó a la fama hace 2 o 3 años con una serie de retratos que son los retratos de la familia Bellamy. ¿Quiénes son los Bellamy? No existen. Simplemente no existen. Es una serie de pinturas que una inteligencia artificial termina creando, aprendiendo estilos de pintura de distintas escuelas. Entonces, la base de conocimiento sobre la cual se alimentó eran algo así como, no sé, por decir 20.000 cuadros de distintas escuelas. Entonces, el retrato de los Bellamy iban desde retratos del siglo XV hasta principios del siglo XX, obviamente creando un personaje que era retratado con el estilo de una escuela predominante en algún momento. La escuela flamenca, un cuadro al estilo de los impresionistas, un cuadro un poco más cubista, un poco más abstracto. Se vendieron a través de casas de remate muy reconocidas, clásicas de venta de arte, y salieron unos cuantos miles de dólares. Y obviamente el equipo que los vendió, o sea, no cobró la inteligencia artificial. No hay una cuenta bancaria del algoritmo que permitió la creación de estos cuadros. Los cobraron los muchachos de Obvious Art. Un trío muy simpático. Yo inclusive estuve escribiéndome con ellos en Instagram un tiempito. Le dije, gracias por darme material para mis clases. Le digo, ¿puedo reproducir sus cuadros? Me dice, sí, adelante, hacenos publicidad. Le digo, cuenten con ellos. Así que cobraron ellos la plata, no la inteligencia artificial. En temas de música, cada tanto aparece algo así como muy explosivo. Mis colegas autoralistas viven de escándalo en escándalo, porque ya te diría que hace 2 o 3 años las obras musicales creadas por inteligencia artificial al estilo de una determinada tendencia de música ya es bastante común. Ya es bastante común. Hay temas creados por inteligencia artificial siguiendo la estética de los Beatles. Hay obras co-creadas entre... había una cantante y música que co-creó con una inteligencia artificial un tema y después hicieron el videoclip. Pero lo último que digamos, alteró la paciencia de mis colegas autoralistas es que la 10ª sinfonía de Beethoven, la inconclusa, fue concluida por inteligencia artificial. Pero el proceso fue, primero, que intervinieron universidades, un laboratorio de inteligencia artificial, obviamente hubo una empresa que fundió el proyecto, pero lo interesante es que la inteligencia artificial, que ahora no recuerdo cómo se llamaba el software en cuestión, pero primero tuvo que ser educada en toda la obra de Beethoven. Tuvo que aprender la obra de Beethoven. Después, sobre la base de ese aprendizaje, ustedes
ustedes piensen que la inconclusa no es que quedó un movimiento completo y entonces quedó inconcluso porque no fue terminada toda la sinfonía, sino que Beethoven empieza a armar notas, hace algunos pequeños tramos, borronea algunas notas de lo que iba a hacer, con lo cual las notas que quedaron no se saben si son distintos movimientos o uno solo. No se sabe. Lo segundo que hubo que explicarle al software de inteligencia artificial en cuestión para que aprenda era orquestación. Pero no cualquier orquestación. Orquestación de acuerdo al estilo y con los instrumentos que se usaban en la época en la que Beethoven componía. Habiendo hecho todo eso, después hubo que mostrarle las notas y decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, finalmente, digamos, el estreno de la obra lo hizo, si mal no recuerdo, una orquesta sinfónica alemana, no hace más de 10 días. Lo bueno es que en el medio del proceso dijeron, vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo. Llamaron a un grupo de músicos, historiadores de la música, críticos musicales, hicieron como un pequeño preestreno. ¿Cuál era la consigna del desafío? Reconozcan ustedes qué es lo que escribió Beethoven y qué es lo que rellenó la inteligencia artificial. Nadie. Le dijo, mira, la verdad no estoy seguro, antes de hablar pavadas, prefiero decir no sé. Gente sabia. El público, evidentemente, gente sabia. Con lo cual, obviamente, y esto se conecta al tema de la titularidad de los derechos por el acto de la creación, nosotros en el ejemplo de la 10ª sinfonía tenemos primero un colectivo de co-creadores donde no hay solamente músicos, hay equipos técnicos que trabajan, hay programadores, hay curadores de contenidos que dicen, bueno, esto lo tenemos que poner dentro de la base de conocimiento donde se va a alimentar el algoritmo y esto hay que descartarlo. O sea, no sumemos cosas de Mozart porque podría generar una distorsión en el producto. Seleccionemos estas interpretaciones que son de más calidad que esta porque estas se interpretan fielmente y esto no sé, es un remix que no tiene calidad y esto puede confundir o generar un producto que no es de la calidad deseada. Entonces, esto genera toda una instancia de debate sobre quién va a ser el titular y el creador. A medida que vamos avanzando en otros ejemplos, bueno, nosotros ya estuvimos discutiendo el tema de GPT-3 y Copilot, que lo estuvimos trabajando a fondo y donde representábamos un poco las miradas cruzadas que tiene la industria. La herramienta me sirve, pero me desapodera en algún punto de lo que yo genero. Y hasta por ahí viola algún derecho industrial o comercial porque este desarrollo puede llegar a involucrar. Con lo cual, el debate está en pleno andar y yo creo que lo que demuestra todo esto es que nos ponen una tensión muy profunda con las categorías jurídicas que tenemos, porque además, y con esto por ahí, para no extenderme demasiado y no alterar el ritmo de nuestra conversación y no transformarlo en un monólogo, primero, hay muchos conceptos que se empiezan a tensionar. El derecho moral del autor a ser reconocido como padre, digamos, se habla de derecho a la paternidad, rémora de otras épocas, quizás con una agenda de género mucho más pobre. Hoy diríamos, el derecho a ser reconocido como autor es un derecho moral. El software dinamita, digamos, la industria del software dinamita esto porque de pronto las obras colectivas creadas colectivamente por muchos creadores, sobre todo en un ambiente tecnológico y tan dinámico como es el software, siempre puso en tensión el tema del derecho moral. Ahora, con la capa de inteligencia artificial, donde la creación termina siendo
realizada por un instrumento técnico, ¿dónde queda eso? ¿Significa que va a desaparecer? No en la medida que haya creación humana, pero claramente es algo que no puede aplicar en este terreno. Y además las obras tienen toda la apariencia de obras. Sí, pero además vos acabás de decir que el objeto termina siendo creado por un mediador. O sea, desplazaste la idea de creador, ya la ubicaste Claro, en la inteligencia artificial, digamos. Quizás si te lo claro, preguntaba muy directamente no me ibas a decir eso, pero la frase es en la que, mitad era, ahí el creador es la inteligencia artificial. En algunos... claro, porque ¿sí? mira, yo ayer estaba leyendo por, por una, por una charla que tengo que dar ahora fin de mes en un congreso donde vamos a hablar de tokens no fungibles, pero donde también hay parte de esas obras tokenizadas van a ser creadas por inteligencia artificial. De hecho, tengo hoy una consulta en marcha donde parte de la obra es desarrollada por un algoritmo de inteligencia artificial, que estamos justamente trabajando en el tema de la titularidad de derechos. O sea, no es que son temas de laboratorio, ya el tema está andando. Entonces, cuando aparecen estos temas, así como yo te decía, el titular de derechos, de pronto todo el derecho está concebido en escala humana, creo que es la primera vez en mi vida que aplico lo que estudié en filosofía del derecho. Desde 2018 para acá, siempre que se habla de inteligencia artificial, vuelvo a lo que estudié para ver cuál es el desafío, cuál es el gap del derecho a lo que pasa. Porque lo que ocurre es que el mercado, como lo hemos hablado a lo largo de este ciclo, la industria no se detiene a preguntarle a los abogados. O sea, nosotros venimos a decir, che, ojo con esto, cuidado, pero la tecnología avanza, porque si no, nosotros somos un bloqueante, siempre vamos a decir que no, obviamente. Entonces, el tema es ese. Cuando vos tenés arte, cuando alguien, el arte, que es un lenguaje, integra, toma elementos para articular un mensaje que se termina de integrar con quien se expone frente a esa pieza. De hecho, más o menos tratando de generar un promedio de todas las definiciones que hay dando vueltas, bla, bla, bla. Entonces, vos tenés que hoy la combinación de elementos con un sentido determinado, comunicando un mensaje, se puede lograr. De hecho, ¿alguien duda que el cine es arte hoy? No. De hecho, cae cómodamente dentro del mundo del derecho a autor y la propiedad intelectual y el copyright. Bueno, vos tenés Forward Fellini, que está disponible en Netflix, en su plataforma amiga, que es una película hecha al estilo de Fellini con soporte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial la vas a reconocer como guionista, como directora, como productora, como iluminadora, como vestuarista. Y ahí está, y está monetizando y alguien cobra. Bueno, esa es la parte del arte, que es una parte que tenemos de la creación. Hay otra parte de la creación, creo yo, digamos, que tiene que ver con cosas, con la invención, con las Correcto. cosas palpables, o sea, no sé si un buen tornillo es una obra de arte, puede ser que sí, en momentos claves te puedo asegurar que el buen tornillo es lo mejor que te puede pasar, Seguramente. pero es una lógica diferente, ¿no? La lógica de lo que llamamos la invención, que lo tenemos como una parte de la creación separado, donde también participa la inteligencia artificial. Y cada vez más va a ser así. Y demás, claro, de manera creciente. Eso se parece más a las cosas en las que trabajamos nosotros. Aunque nosotros, así para cerrar lo anterior, alguna vez construimos cosas que trataban de escribir textos, como Borges, y cosas que trataban de pintar cuadros, como Quinquela Martín. Y en algún lugar del internet debe estar perdido todavía
el bot al que le tirás cosas y te responde con eso. Pero, volviendo al tema de una cosa es esa producción artística que involucra creatividad, y otra cosa es la invención que genera, entiendo yo, artefactos más tecnológicos, digamos, y que también involucra de manera creciente la inteligencia artificial y otras tecnologías desde hace mucho tiempo. ¿Se aplica lo mismo? ¿Cómo se piensa ahí? Bueno, hay un pequeño twist ahí, pero muy sutil, porque efectivamente quien inventa, el inventor, separado del artista, o sea, ya no tenemos más a los Leonardo da Vinci que por ahí combinaban esas mentes del Renacimiento que combinaban ambos roles. Quien está inventando, ¿por qué se le reconoce una patente? Porque detectó un problema que hasta ese momento el estado del arte, esto es una frase que también viene muy vieja, pero digamos, el estado del arte es el estado de la tecnología en ese momento, no pudo resolver. Entonces, esta solución que encuentra quien investigó y se puso a trabajar y llegó a un invento determinado, encontró una solución que no solamente no existía hasta ese momento, sino que además tiene una cierta, lo que se llama una altura inventiva, que está atado a una novedad a nivel universal, nunca en ningún lugar de la Tierra nadie lo había descubierto, o lo había descubierto no, perdón, inventado, y no es obvio, o sea, esto es importante, no resulta obvio para alguien de ese dominio de la tecnología. No es algo que uno mira y dice, oh, qué boludo, mirá lo que podría haber hecho si hubiera juntado el tornillo con la tuerca. Y tiene que tener un nivel de creatividad un poco superior. ¿Por qué traigo esto como requisitos básicos de la concesión de una patente? Porque cuando nace el derecho de patentes, lo que se buscaba promover es, el derecho de patentes es un mecanismo de financiamiento a la innovación. Yo te doy una exclusividad por un tiempo determinado para que vos, si tu invención realmente resulta redituable, puedas generar recursos para generar nuevas invenciones o tengas un buen pasar. Vence ese periodo, todo eso va al dominio público para alimentar un fondo de conocimiento universal que alimente nuevo desarrollo de nueva tecnología. Ustedes, habiendo dicho esto, ustedes piensen fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde empiezan a surgir las primeras leyes de patentes. Imaginen cómo eran los canales de comunicación y los medios de creación, de alimentar equipos de creación y desarrollo de tecnología en esa época. Tenía un montón de sentido la solución, realmente tenía un montón de sentido. Conocimiento basado en bibliotecas, el correo como gran comunicador, correo vía barco primero, después el correo aéreo. Uno puede decir, bueno, todo esto tiene un primer sacudón, década del 70, década del 80 en adelante, cuando empieza a acelerarse todo lo que la informática en general, si me permiten usar ese término. Y ahora, ¿cuánto más puede estar impactado? Y un montón más. Porque tener computadoras aceleró muchos procesos, pero todavía el músculo de creatividad seguía siendo humano. El desarrollo de las bases de datos mejora, pero todavía el músculo sigue siendo humano. ¿Qué es lo que trae Internet? Una gran democratización del conocimiento. Ya cada vez cuesta más decir, en algún lugar del universo alguien no estuvo pensando en esto. ¿Qué es lo que trae la inteligencia artificial? Potencia enormemente el músculo mental. Y de hecho, volvemos a la charla de Copilot y GPT-3. Vos vas hablando y decís, mira, hola, quiero una aplicación que me permita determinar, no sé, la identificación
de un churrasco bien cocinado mediante el reconocimiento de imágenes, y ya algo vas teniendo. Posiblemente lo tengas que redondear, pero vas generando cosas, simplemente hablando. Lo mismo se está haciendo para la tecnología. O sea, vos, una vacuna, por ejemplo, vos tenés una situación de pandemia, recolectás datos, los compartís y los procesás con inteligencia artificial. Entonces, el algoritmo, ¿qué va a hacer? Va a decir, esto no es viable, el producto que resulta no es estable, no sé, el acceso a determinados insumos no sirve, no se puede. Va todo lo que uno antes hacía con una libretita y una virome o una computadora tipeando, ahora te lo resuelve el algoritmo. A diferencia del tema de derecho de autor, acá sí ya tenemos casos judicializados. Un investigador norteamericano presentó en varias oficinas de patentes la misma solicitud de patente. O sea, más allá de la ingeniería legal, cuál fue la patente prioritaria y cuáles invocaron prioridad de la primera patente, fue a la oficina americana, a la oficina europea, entrando por Gran Bretaña, y en Australia o Nueva Zelanda. En Europa, en el fondo, las tres soluciones convergen en el mismo concepto con resultados distintos. Hay tres decisiones. En Estados Unidos y en Europa dijeron, no se puede conceder la patente. ¿Por qué? Porque esta persona, que es un investigador, la patente reivindica una tecnología de envases, que creo que es más que nada un modelo para probar el sistema legal. Digamos, yo creo que el pibe nunca pensó en tener la patente. Quiso tensionar la respuesta del sistema legal. ¿A quién presenta como inventor? Pues en algunas oficinas hay que declarar quién inventó eso, más allá de que se presente como titular una ONG, una empresa o una persona humana. ¿Quién inventó esto? Respuesta, Davos. ¿Quién es Davos? No, ¿quién es? No. ¿Qué es? Es la inteligencia artificial que desarrolló la patente. De punta a punta. Yo la alimenté con datos. Como Obvious Art aportó los cuadros. Entonces, la oficina europea y la oficina americana le dijeron, no, porque nuestro requisito legal es que el inventor es una persona humana. Y la oficina australiana o neozelandesa le dijo, no hay problema, nuestra ley no tiene ese requisito. Y usted invocó un tratado internacional, que es el Patent Cooperation Treaty, el PCT, que no incluye ese requisito. Con lo cual, yo no veo ningún obstáculo formal a que la patente proceda. Es una locura. O sea, lo primero que se me ocurre es que puedan verse inundados por pedidos de patentes por una persona muy inteligente o tonta que produzca, así como dice, yo alimenté y produje eso. ¿Y por qué no producir? Es que va a pasar. Es que va a pasar. Digamos, a ver, este es un punto muy interesante que yo muchas veces... No es un problema de la creación, de la invención, sino es un problema de la oficina de patentes, digamos, pero hay Hoy un por hoy es problema un de tema... desacople. Hoy es un tema de la oficina de patentes, y acá por ahí un pequeño twist respecto de lo que veníamos charlando, pero vos fíjate que en realidad el desafío que le plantea la inteligencia artificial al mundo de las patentes, que es distinto, si bien todo está basado en la idea de creatividad, es distinto a lo que pasa en el mundo del derecho de autor. ¿Qué es lo que le plantea a las oficinas de patentes? Dos problemas. Uno es más fácil de resolver, el otro es más complicado. El problema más fácil es decir, eliminamos el requisito de inventor que sea persona humana. Concentrémonos simplemente en la patente. Listo, ya está. Entonces, vos ahí, ¿qué vas a generar?
un incentivo a que todos aquellos que consideran que el mecanismo de patentes funciona como una herramienta válida para generar monetización y recuperar la inversión en investigación y desarrollo, se use más de lo que se viene usando hasta ahora. Porque el volumen de información que hay que procesar hoy, y este tema se conecta con el segundo problema que plantea la inteligencia artificial, es cómo procesar hoy tanto volumen de información para detectar problemas y para evaluar tu solución, para construir tu solución y chequear que tu solución no encuentre antecedentes que destruyan la novedad o la altura inventiva. Entonces, frente a eso, ni aunque contrates 100 personas de extremo talento, lo vas a poder resolver, ni con 1000. Necesitas inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el, digamos, habiendo dicho el yin o el yang, vamos a la contracara? Que a mayor volumen de generación de datos, de información, de soluciones, de aplicaciones, cada vez va a ser más difícil encontrar soluciones que realmente tengan novedad, originalidad y altura inventiva. Que esto es algo que yo lo discuto mucho con mis colegas y no sé si todos terminan de entender en qué mundo estamos parados hoy. Y te agregaría algo más, que antes los titulares de patentes apuntaban a tecnologías propietarias. O sea, el largo debate de los 80 hasta los fines, la primera década de los 2000 sobre la titularidad del software, antes de que explote en serio el movimiento del software libre, el tema eran tecnologías propietarias. Hoy, si vos entrás al Banco Interamericano de Desarrollo, a la plataforma donde ellos conectan emprendedores, pymes, empresas, proveedores de servicios, hay un espacio para lo que es colaboración y en temas de tecnología, y en la nube de palabras, Open Innovation es uno de los términos que aparecen más destacados en la nube de palabras. Así como Open Source, Creative Commons, innovación abierta, colaboración, van ganando en la nube de palabras. ¿Por qué? Por lo que hablamos en otras charlas. Queridos asistentes, este ciclo, acá todo tiene que ver con todo, y ese es el talento de mi querido partner Juan Echagüe, que conecta todos los temas y los articula y arma con una red conceptual, un talento. Nosotros veníamos hablando de estos temas, y acá se refleja una vez más. Vos acelerás procesos por una cultura de compartir. La tecnología propietaria en algún punto vale, pero en otro punto puede generar espacios negativos para el progreso. Entonces, el arte, cada jugador en la cancha del mundo de la innovación y la tecnología, es ver dónde está su negocio. Si estoy en el negocio de la tecnología propietaria porque me conviene ese juego, pues no sé, soy un innovador nato y me interesa blindar lo mejor que pueda este edge de tecnología que he logrado, o vengo un poco más atrás, pero el salto de calidad para ser un jugador de primera línea pasa básicamente por compartir, tomo y doy. Y ahí me nutro para acelerar la curva de aprendizaje y la curva y todo el proceso para tener una MVP en el mercado antes que otros. Porque entonces lo mío es puro talento apalancado de inteligencia artificial o puro talento humano. Pero ya todo lo que es la recopilación de datos, la experimentación en el campo ya la recorrí. El tema de las vacunas de COVID es un gran caso de análisis sobre nuevas miradas sobre los procesos de innovación y titularidad de la tecnología resultante. Vos fijate que las patentes ahí no fueron un obstáculo. El tema eran los contratos de transferencia de tecnología. O sea, nosotros pudimos producir localmente cuando firmamos con Gamaleya, por ejemplo, caso argentino.
Bueno, buenísimo. Me parece que habíamos cubierto todas las cosas que pensábamos, aunque hay una pregunta interesante acá. Hay dos Sí, preguntas interesantes. Una que ojalá las tiene pueda que ver contestar. con una, esta me gusta más. ¿Es posible que además de personas humanas, pregunta Pablo Faktorovich, ¿es posible que Ujú. además de personas humanas y jurídicas necesitemos un tercer tipo o un nuevo tipo de personas para hablar de todo Mirá, esto? el debate ya está. El debate ya está, porque básicamente, ¿en qué se piensa? Se piensa, por ejemplo, que bueno, los robots ya existen, la inteligencia artificial ya existe, con lo cual vos vas a tener interacciones con estas tecnologías cada vez más frecuentemente. Entonces, esto despierta preguntas, porque además estas tecnologías, el robot por ahí es más fuerza bruta en línea de producción, en líneas de montaje, en algunas tareas, no sé, podría ser todo lo que al ser humano no le gusta hacer, posiblemente se lo despachemos al robot. Entonces, en ese caso, aun cuando el robot estuviera operado por inteligencia, o sea, el robot no me plantea tanto esta pregunta. Disculpame, Terminator, nada personal. Pero la inteligencia artificial sí ha generado este debate. De vuelta, porque la inteligencia artificial emula procesos humanos. En la medida que emula procesos humanos, se acercan cuestiones, digamos, nosotros hoy estamos como en un circuito, y disculpen si tecnológicamente sueno muy básico, pero quiero crear una imagen para que entiendan dónde va a estar la cuestión si no es que no la está ya. Una inteligencia artificial emula el proceso de un cerebro humano. Puede hacer todo lo que hace mentalmente un humano. Lo hace más rápido, eventualmente. Bien construido un logaritmo, bien alimentado, lo puede hacer con más precisión. Hasta ahí, en una definición básica, más o menos estamos. El problema es cuando empiezan a aflorar conductas más humanas que ponen en juego temas tales como valores. Quien ha leído Asimov me va a entender mejor con las leyes de la robótica. Vamos, él lo plantea en términos de robot, pero yo traería las leyes de la robótica y las transformaría en las leyes de la inteligencia artificial. Y este es un tema de aplicación bien práctica. ¿Por qué? Porque en los autos autónomos, el algoritmo que administra la conducción tiene que contemplar un set de soluciones ante un set de situaciones donde entra en juego las decisiones de vida o muerte. Tengo un colectivo frente a mí que va a colisionar con mi auto. Mi opción es desviarme y porque la única vía de escape del auto autónomo es pasar por arriba de una esquina donde hay una mamá embarazada con y detrás 5 ancianas de 93 años. Y en el colectivo podemos identificar que además del conductor hay por lo que se ven en las ventanas, hay entre 4 y 5 y 6 personas de entre 20 y 40 años. Y alguien tiene que decidir por la vida y por la muerte. ¿Qué pasa con los sesgos? Que empieza a ser por... ¿Qué pasa con el alguien? Decís, alguien tiene que decidir y ya me estás rehumanizando al decisor.
Claro, bueno, el decisor va a decidir, obviamente lo va a hacer sobre una serie de construcción de reglas que van a abarcar un mundo de posibilidades, Está pero un bien, mundo de pero posibilidades. estás usando un alguien, o sea que sí estás respondiendo a la pregunta de que en el momento en que estás decidiendo lo estás invistiendo como un alguien, digamos. Es esa la... Porque, ya casi esto tendríamos que invitar a gente de psicología y psiquiatría. Psicología por mi manejo del lenguaje y Trae los psiquiatría tuyos. por si no estoy enloqueciendo demasiado. Pero es que en ese momento no es lo mismo que un software que decide, digamos, no es lo mismo un smart contract que lo que hace es a condición A, actúo B, Marcelo ingresó el PIN correctamente, Marcelo tiene fondos, Marcelo puede transferir a Juan. Actúo, intervengo. Eso es como toma más datos factuales y no hay tanta elaboración. Acá hay una decisión ética, que la ética nosotros la tomamos siempre como una cosa de humanos. Entonces, obviamente, todavía hoy, no sé si en el futuro, no lo descarto, pero hoy todavía tal vez un algoritmo no tenga la capacidad de un sentimiento para decir, y yo voy porque, no sé, quien me programó tiene a su mujer embarazada, entonces voy a salvar la vida del bebé y mato a los del colectivo. O una vez un colectivo me chocó y la tengo contra los de la Unión Tranviaria Automotor, así que voy a chocar contra ellos. No sé, cosas tan humanas como esas. Pero en ese momento, pues, el tema del auto autónomo es un problema hoy. ¿Sí? Porque es posiblemente uno de los ejemplos más visibles donde esto puede darse. De hecho, yo creo que también está pasando, pero no lo tenemos tan visible porque no se nos transparenta, es como un dron armado que toma intervención en un conflicto bélico y que selecciona un blanco, o que de pronto tiene que seleccionar dos blancos en una instancia de combate donde el bando A está atacando al bando B, donde el bando B, no sé, tiene civiles involucrados y el dron es del bando B y tiene que atacar al bando A, pero el bando A también está en una zona donde hay civiles. Entonces, suspende el ataque para no afectar a los civiles del bando A o ejecuta el ataque para proteger a los civiles del bando B. Son decisiones humanas. Son decisiones humanas que en ese momento son diferidas a una inteligencia artificial. Entonces, creo que parece que nos estuviéramos yendo al demonio, pero estamos dentro de esto. Entonces, ya lo primero que hace ruido frente al derecho, pero también lo que hace ruido frente a la experiencia humana es si esto que lo estamos aproximando a rasgos de humanidad para ayudar a la humanidad, para decirlo de alguna forma, no requiere darle ya entidad como una persona más. El problema es ¿para qué? Yo creo que hoy yo, por ejemplo, me preguntás a mí, yo no lo haría. Yo no lo haría, porque generarías un enorme ruido en el resto del plexo normativo, por la misma razón que yo a un perro lo puedo querer un montón y puedo darle protección al perro como animal, o al hipopótamo, o al mono, o a las arañitas de Saraceno, no hacer crueldad, no utilizarlos para experimentos, para determinadas industrias, pero ponerlo en el sitial, igual que la persona humana, implica investirlo de un montón de derechos, obligaciones y posibilidades que el derecho no puede contener, y la sociedad tampoco, porque el derecho es un producto de la sociedad, refleja lo que la sociedad siente. Yo creo que hoy nadie admitiría, o sea, hay gente que diría, y yo antes que mi hijo desagradecido, prefiero dejarle todo al robot que me limpia el piso. Pero el robot no tendría conciencia de cómo disponer de ese patrimonio. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico. Bueno, Entonces,
Nos estamos llegando al final. Tengo a Mónica que habla sobre temas de dilemas morales, justamente de lo que venías hablando. Se nos terminó el tiempo, se nos terminaron las 5 sesiones, fueron más de las que habíamos pensado. Está muy bueno que terminemos, no terminamos con ninguna certeza, digamos. Esto lo había empezado con que era un vínculo difícil, digamos. Y está bueno que no terminemos con certeza, sí terminamos con creo yo, con algunas buenas preguntas. Creo que terminamos esto último, digamos, terminamos con una buena pregunta. Y a mí después me gustaría hacer un cierre y algunas consideraciones, pero antes quisiera dejarte un espacio para cerrar por este año cerrar estas charlas sobre riesgos legales de inteligencia artificial. Yo primero que nada, bueno, agradecer la práctica y el espacio para discutir estos temas. No es frecuente encontrar un espacio tan cómodo donde interactuemos el mundo de la tecnología con el mundo del derecho con tanta fluidez, así que lo valoro un montón y lo agradezco muchísimo. Agradezco también a toda la gente que mes a mes se ha sumado, no solamente para escuchar, sino también aportando con preguntas como las de Mónica, o Carlos, creo que era el otro que había hecho una pregunta, digamos. Pablo, perdón. Pablo, que es una forma también de aportar y alimentar el debate. Y la verdad es que está bien, ¿no? Es cierto que no podemos cerrar con conclusiones y afirmaciones contundentes, y es por acá, porque todo esto tiene una evolución diaria. Como tiene una evolución diaria, las preguntas se renuevan, los desafíos se renuevan. Lo que es bueno es tener un espacio como este para reflexionarlo juntos y buscar soluciones y respuestas que ni sean bloqueantes y que no dejen de lado que nosotros seguimos metiendo vino nuevo en toneles viejos. Y todo esto con el fondo de la primer ley, que es lo que cada sociedad piensa de sí misma y su vínculo con la tecnología. El derecho es uno de los tantos instrumentos para estructurar esa relación. Con lo cual el debate siempre va a ser de una complejidad que excede un poquito el rato que nos tomamos. Pero el espacio está bueno. Ojalá lo podamos seguir. Ojalá sí. Bueno. Muchas gracias, Marcelo, por este tiempo dedicado. Nada, es una obviedad decir que sin vos esto no tendría ningún sentido ni contenido. Muchas gracias a Sol, a Matías, a todos los que dentro de Practia, a Mónica, a todos los que pensaron esto y lo armaron, digamos. Yo soy solo la cara bonita que pone Practia en esta estructura. Muchas gracias a todos los que se fueron sumando semana a semana, hoy con el calor este. Estuvimos cubriendo temas que terminamos en creatividad, hablamos antes de cripto, hablamos de procesamiento de lenguaje natural, hablamos de software libre, hablamos de datos, hablamos de una cantidad de cosas que tienen que ver con la tecnología y con el marco legal. Me pasa con muchas presentaciones de esto que uno arranca diciendo, esto es exploratorio, no sabemos, es un terreno que explorar y no tenemos respuestas. Cuando termina, una vez se tiene la sensación de, uy, pero no había respuestas. Y no había respuestas. Esto es exploración, es construcción. A medida que, como vos decís, a medida que la sociedad va cambiando la manera como se ve, y a medida también que el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las fuerzas productivas va tensionando cómo vive la sociedad y cambiando la imagen sobre sí mismo, sin duda estas cosas tienen relevancia para conversar. Y creo que todas estas cosas están en YouTube, se pueden mirar, pero si hubiera una lección que me queda a mí para aprender de todo esto es que me parece que pudimos mantener dentro de la estructura de esta un diálogo entre disciplinas diferentes. O sea que la gracia no era que habláramos de tecnología, ni que habláramos de leyes, ni que habláramos de negocios, sino conseguimos, me parece bastante bien, yo estoy contento con eso, un diálogo que respeta la diversidad de los distintos puntos de vista, la diversidad de los distintos enfoques y que se enriquece a partir de eso, digamos. Eso me parece que es de las cosas más lindas que me llevo, además de que es divertido conversar contigo. Sí, a mí me encanta. Te digo que del ciclo de charlas que tuve este año me pareció que este fue uno de los más ricos justamente por lo que vos señalás. Es casi como un diálogo intercultural.
Totalmente. Muchísimas gracias. Todavía no se terminan las charlas, pero todavía no se terminó la pandemia. Sigamos cuidándonos. Ya nos veremos de manera cara a cara, personales. Muchos saludos para todos. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.